¿Cómo llegas y cómo te conviertes de ser una actriz reconocida, famosa, joven, que tiene un futuro por delante, a ser la reclutadora de una secta y estar ahora mismo en la cárcel? Esto le pasó a Allison Mack. Allison Mack fue una actriz o es una actriz de 40 años que le tocó justamente hace unos días celebrar su cumpleaños número 40 tras las rejas. ¿Y esto por qué razón? Ella a los 18 años entró a esta serie llamada Smallville. Si la has visto, me imagino que te acuerdas de esta mujer que era la amiga del protagonista, que era el Superman, o sea, el Superman antes de convertirse en el Superman que todos conocemos, la vida de Superman antes con Clark Kent. Y esta era la amiga de este protagonista, donde se vivieron muchas aventuras. Era una serie bastante buena, una serie muy bonita, donde veíamos a esta niña muy inocente desde los 18 años de edad, que ingresó al mundo, que incluso lo hizo desde los 5 años, pero se hizo conocida con esta serie de Smallville. Actualmente cumple condena, pero ¿qué pasó con esta chica, Mack? Con ella lo que pasó fue que ella entró a un club, entró a un grupo de una supuesta lugar donde te iban a ayudar a una superación personal. Y esto le pasa a mucha gente. Superación personal, marketing, y te iban a ayudar a desarrollarte. Pero ella empezó como una más. Era un hombre llamado Ranier que reclutaba mujeres desde el 1998 bajo la premisa del telemarketing, del marketing de afiliados, de esto para acá, esto para allá, y que era un grupo fuerte, haciendo y convirtiéndose en personas que contribuían con el desarrollo personal. Pero Mack se convirtió prácticamente en su mano derecha. Y ellos lo que hacían era recolectar, integrar esas mujeres, hacerles de todo, que no voy a mencionar en este video, pero hacerle lo inimaginable en esta secta. Y ellos lo que hacían era poner esas mujeres y luego extorsionarlas. De hecho, personas conocidas estuvieron en esta secta y luego demandaron, denunciaron. Lo que hacía Mack, ella se convirtió en la reclutadora de este señor. Ella traía a todas estas personas para que él las convirtiera en su propiedad y en esclavas. Lo hizo por un tiempo, hasta que la tomaron presa o la detuvieron en el 2018. La mandaron a prisión en la casa, a prisión domiciliaria, y luego hasta el año pasado a ella la metieron, le hicieron un juicio donde determinaron que ella sí es culpable, aunque ella se había declarado culpable un año antes. Al de ella declararse culpable y hacer una carta diciendo todo, sus familiares, sus amigos y los relacionados hicieron una carta donde admitían su culpa y su arrepentimiento, pues al parecer el juez o los jurados tuvieron más compasión con ella porque estaban pidiendo 15 años y solamente le dieron 3 años de cárcel. Esta muchacha joven está hoy cumpliendo su condena de 3 años y dice que está súper arrepentida. Y ustedes se pueden imaginar, después de esto ya ella no tiene trabajo, ya ella no tiene una vida normal y no se sabe qué hará, pero tiene que cumplir la prisión. Por el contrario, su manejador, su jefe, la cabecilla de todo esto, tiene 120 años de prisión. ¿A ustedes les gusta este contenido? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es Hoy.